Hola grupo, el tema de esta videoclase es el vaciado terminológico y la investigación puntual. Este es el abordaje terminológico que realmente hacemos los traductores en la práctica profesional y que nos lleva a crear fichas terminológicas y glosarios. Empecemos entonces por definir qué es el vaciado terminológico. De manera simple, un vaciado terminológico consiste en extraer todos los términos que aparecen en el texto de origen de mi encargo de traducción, el texto que tengo para trabajar, y para esto, en primer lugar, voy a tener que reconocer los términos y a diferenciarlos de las palabras comunes. Recordemos que las palabras son términos cuando se usan en un contexto, es decir, en un campo temático específico. Aprendimos también que una unidad léxica, es decir, una palabra, se convierte en una unidad terminológica cuando se utiliza en un ámbito especializado. ¿Para qué hacemos entonces esta extracción de términos, este vaciado? Lo hacemos para organizar nuestra etapa de documentación y para establecer o decidir los equivalentes. Puede que en mi texto origen hayan términos que sean polisémicos o casos en los que dos términos distintos del texto en inglés tengan un único equivalente en español. Entonces debo tomar decisiones, tengo que ver el texto origen como una unidad de traducción. Para eso me va a servir extraer, sacar todos los términos y trabajarlos juntos antes de empezar a traducir. Otro motivo por el cual sirve este vaciado terminológico es para hacer un glosario. Quizá estemos ante un texto muy extenso que va a tener varios traductores involucrados, entonces una persona va a ser la que se encargue de hacer el vaciado terminológico, de armar el glosario y así poder finalmente establecer equivalentes previamente a compartir ese glosario con todos los traductores que vayan a trabajar. Es decir, este vaciado terminológico nos ayuda a mantener la coherencia entre las diferentes partes de un mismo proyecto. Veamos ahora qué es la investigación puntual. Sucede que con la gran cantidad de recursos que tenemos disponibles hoy en día, pueden ser glosarios, diccionarios, bases de datos, no siempre logramos resolver ciertos problemas terminológicos. Muchas veces no vamos a encontrar una definición clara o el concepto detrás de un término y esto hace que tampoco podamos encontrar su equivalente adecuado en la lengua meta. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar como terminólogos. No se trata de hacer terminología para redactar un diccionario, sino de que apliquemos herramientas terminológicas para poder resolver problemas concretos de un texto que tengo para traducir. Ese estudio de un problema terminológico aislado, puntual, es lo que denominamos investigación terminológica puntual. Es una estrategia muy útil que nos va a permitir tomar decisiones fundamentadas en contextos reales de trabajo, sobre todo cuando el tiempo apremia, cuando es muy corto, como suele pasar usualmente en la práctica profesional. Además, la investigación puntual nos va a permitir desarrollar la habilidad mental de análisis, profundizar el manejo de fuentes documentales y, sobre todo, afinar nuestra sensibilidad hacia las necesidades comunicativas que tiene el usuario final del texto traducido, el texto meta. Decimos entonces que hay 6 etapas en la investigación terminológica puntual. Vale aclarar que en el libro clásico sobre terminología estas etapas de investigación están pensadas para terminólogos profesionales, es decir, para personas que van a redactar diccionarios. Nosotros, en cambio, en traducción, vamos a adaptar ese modelo a nuestra práctica y vamos a usar la teoría terminológica para poder resolver problemas concretos de un encargo real de traducción. Veamos entonces cómo se organizan estas 6 etapas de trabajo. La primera consiste en el análisis del encargo y la extracción de los términos. A diferencia del terminólogo, el traductor no recibe un pedido de terminología por parte del cliente. Nosotros vamos a partir del texto de origen y nos piden una traducción. Ese texto de origen, junto con el encargo, entonces se va a convertir en nuestra primera fuente de información. De ese texto vamos a extraer las unidades terminológicas y junto con el encargo vamos a entender el contexto
el cotexto y el campo temático, es decir, el tipo de discurso, los usuarios y también, muy importante, siempre determinar la situación comunicativa. En esta primera etapa, entonces, vamos a hacer el vaciado terminológico. La segunda etapa entonces es el control conceptual. En este punto vamos a buscar confirmar que el campo de aplicación del término sea el que efectivamente el que inferimos. Para eso vamos a usar fuentes terminológicas confiables que nos ayuden a delimitar el concepto. Es fundamental aquí acotar ese significado para no confundirnos en el caso de que hubiera polisemia o en el caso de que el término apareciera en más de un campo. Es decir, en este punto vamos a agrupar los términos por campo de aplicación, porque por ejemplo, un texto sobre agroquímicos también puede contener términos médicos. Entonces es necesario identificar el campo al que pertenecen esos términos. La tercera etapa va a consistir en la consulta a especialistas. En esta etapa vamos en busca del concepto, de la definición. Si tuviéramos acceso a un especialista de habla inglesa sería lo ideal, pero en general eso no ocurre, por lo que nuestros especialistas van a ser las fuentes documentales especializadas. Podrán ser fuentes monolingües, textos auxiliares con contextos definitorios o explicativos, o bien los glosarios bilingües especializados. A veces estas fuentes también nos van a dar un equivalente, pero esto no sucede siempre. Lo que vamos a buscar entonces es entender qué significa el término en inglés en cuanto al uso que se hace específicamente en nuestro texto origen. Cuando llegamos a la cuarta etapa, entonces, es el momento de buscar el equivalente en la lengua meta. En este momento empieza el cruce entonces entre las lenguas. Partimos del concepto en inglés y vamos a buscar un equivalente válido en español. Este equivalente podrá surgir de fuentes bilingües, pero también lo podemos deducir a partir de comparar definiciones. La clave es que el término en español represente el mismo concepto. Para comprobarlo, podemos consultar fuentes monolingües en español, buscar contextos definitorios o asociativos y verificar que ese término sea usado por especialistas reales. La quinta etapa va a representar la validación o el control de las soluciones. Antes de cerrar la elección que hayamos hecho del equivalente, vamos a hacer una verificación final. Vamos a buscar, por ejemplo, en textos auxiliares en español, si el término que elegimos aparece en contextos reales y si lo usan los expertos del campo. Este paso es esencial para confirmar que el equivalente es funcional, que es frecuente y que está aceptado en el ámbito de uso. Es decir, que vamos a validar el uso de ese término. Finalmente, la sexta y última etapa es la presentación de la solución. Para nosotros, esta presentación terminológica es la ficha para el glosario. En el ámbito de la traducción, una ficha terminológica traductológica va a incluir no solo el término y su definición, sino también el contexto de uso, el campo temático, el equivalente. También vamos a plasmar las fuentes y la validación final. Este paso, el glosario final, lo vamos a trabajar con detalle la semana que viene y por ahora nos vamos a concentrar en las 5 primeras etapas, es decir, en el proceso de investigación. Pasemos los pasos de este proceso. En un primer lugar, vamos a extraer del texto origen el término en inglés. Luego vamos a hacer un control conceptual, es decir, qué significa este término, y vamos a definir el campo temático y confirmar a qué área pertenece. Después vamos a pasar a la etapa de consulta a los especialistas y esto significa en la práctica que vamos a buscar y corroborar el concepto del término en inglés. A partir del término vamos a llegar al concepto y de ahí a la definición. Una vez que tenemos claro entonces el concepto, vamos a hacer una búsqueda de pistas de solución. Vamos a buscar en español un concepto que comparta los mismos descriptores que el concepto en inglés. Esto nos tiene que llevar a encontrar un equivalente en español.
No basta, dijimos, con encontrar el equivalente, sino que después deberemos hacer el control del uso. Tenemos que validar que ese equivalente realmente se usa en la lengua meta y esto es lo que llamamos la validación terminológica. En este punto es importante hacer hincapié en cuanto a la validación de la investigación terminológica a las fuentes que consultamos, que siempre, como ya lo mencionamos en semanas anteriores, deberán ser fuentes confiables. ¿Esto qué significa? Significa que para poder validar el uso de un término en español, vamos a tener que utilizar textos redactados originalmente en español y por especialistas. Por ejemplo, los diccionarios no nos van a servir para esta etapa de validación. Van a ser útiles, sí, en una etapa anterior donde lo que necesitamos es encontrar definiciones y equivalentes. Mucho menos van a ser útiles en esta etapa de validación las fuentes que son multilingües, las bilingües o las que podemos encontrar en Internet en general. Estas fuentes no nos garantizan la confiabilidad que necesitamos para poder hacer una validación. Entonces, ¿qué nos ayuda a validar? Nos ayudan a validar los textos auxiliares, los textos que nos sirven para encontrar distintos tipos de contexto. Puede ser definitorio, explicativo o asociativo, como ya vimos la semana pasada. Los textos de otros géneros, también como los informes o artículos, pueden contener definiciones o explicaciones que nos pueden resultar muy útiles a la hora de hacer la validación de un término. Cuando usemos textos paralelos, por ejemplo, lo que vamos a encontrar sobre todo son contextos asociativos, es decir, ejemplos reales del uso del término en un entorno especializado. Debemos tener cuidado entonces que si queremos validar un equivalente en español, el texto paralelo tiene que estar originalmente redactado en español. La última etapa, entonces, de una investigación terminológica puntual va a ser la organización de los datos, es decir, la gestión terminológica. Esto se va a concretar en la creación de una ficha terminológica. Esta parte no la vamos a hacer completa esta semana, sino de manera parcial, para así poder terminarla la semana que viene. Durante esta semana de trabajo nos vamos a centrar en practicar la búsqueda de equivalentes, las definiciones y los contextos. Bien, hasta aquí este video. Los saludo, los espero por cualquier consulta en el foro de avisos y seguimos trabajando.